finalmente, presidente, estamos casi a cumplir pues el año de que se dio el primer caso positivo de coronavirus en México. ¿Se haría un cambio de estrategia dado que desafortunadamente pues los decesos no ceden? Sigue habiendo fallecidos lamentablemente, y también si pues tras esta experiencia el gobierno federal haría obligatorio el uso de cubrebocas, y pues empezando por usted, si daría ese ejemplo, que es algo que mucho se ha criticado dentro de la opinión pública. Mire, no deja de politizarse el caso del COVID, y no solo el caso del COVID, todo, porque nos agarró esta pandemia en el proceso de transformación del país. Se está llevando a cabo una transformación. Recuerden ustedes que solo han habido 3 grandes transformaciones en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución, y ahora estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública de México. Entonces, esto, como es natural, pues provoca resistencias. Los que no quieren que haya cambios, los que quieren mantener el statu quo, los que quieren conservar, pues se oponen a la transformación y quisieran que fracasáramos en el propósito de transformar al país. Nosotros no podemos abandonar el propósito de transformar a México, porque eso es lo fundamental. Sí, nos afecta mucho, desde luego, la pandemia de COVID-19, pero lo que más nos ha afectado y nos seguiría afectando si se detiene la transformación es la peste de la corrupción. Eso es lo que más ha dañado a México. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la peste de la corrupción, que es peor que la malaria, se desató la inseguridad, se desató la violencia. Por la peste de la corrupción se destruyó el sistema de salud pública. Entonces, no podemos abandonar la transformación. Desde luego, es entendible que a los que vivían con privilegios en el antiguo régimen no les guste el que se lleve a cabo una transformación, no les gusta que se erradique, que se destierre la corrupción del país. Pues no les gusta por 2 razones. Primero, porque ellos se beneficiaban. ¿Cómo les va a gustar a los que no pagaban impuestos que se lleve a cabo una transformación que implica dejar de condonar los impuestos a las grandes corporaciones? ¿Cómo les va a gustar a los que se dedicaban a saquear que continúe la transformación? Ahora, por ejemplo, no les gustó que envíe una iniciativa de reforma al sector eléctrico, porque se habían apoderado de la industria eléctrica.
las empresas particulares, comprando, sobornando a autoridades corruptas. Empresas extranjeras como Iberdrola, que con un descaro sin precedente contrata a la secretaria de Energía y la convierte en su empleada y contrata a un expresidente como consejero de su empresa, mientras recibían contratos jugosísimos y no solo contratos para vender energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, sino recibían subsidios. Por eso, en vez de bajar el precio de la luz, aumentaba cada vez más durante el periodo neoliberal. Entonces, ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, que no siga ese saqueo, pues se inconforman. Pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo de no aumentar el precio de la luz. Y llevamos 2 años sin que aumente el precio de la luz. Cuando ellos malgobernaban, constantemente aumentaba el precio de la luz, como aumentaba constantemente el precio de las gasolinas, los gasolinazos. Entonces, yo tengo el compromiso de que no aumente el precio de la luz ni el precio de las gasolinas, y lo voy a cumplir. Nada más que para eso necesitamos poner orden y acabar con la corrupción, no seguir apostando a destruir la Comisión Federal de Electricidad para dejarles el negocio a estos traficantes de influencia. Entonces, es lo mismo que sucede en el caso de la pandemia. Desde que inició la pandemia estamos padeciendo a todos estos medios de comunicación que están al servicio de grupos de intereses creados. Estamos padeciendo al Reforma. ¿Por qué ese periódico está en contra de la transformación? Porque ese periódico pues siempre apoyó a Salinas de Gortari cuando se llevó a cabo la entrega de bienes nacionales a particulares. Ese periódico siempre guardó silencio cuando no les cobraban impuestos a los de arriba, porque esos que no pagaban impuestos, todos ellos, o la mayoría, estamos hablando de grandes empresas y de bancos, eran los que sostenían y siguen sosteniendo con publicidad al Reforma. Entonces, no sé si ustedes en alguna ocasión
leyeron un reportaje del Reforma acerca de lo que condonaban de impuestos durante el periodo neoliberal. Estoy hablando de condonaciones de 100, de 200,000 millones de pesos al año. Una gran injusticia porque obligaban a pagar impuestos a todos los mexicanos, a los campesinos que tenían que pagar el IVA cuando se compra una mercancía, a los obreros, a los profesionales, a los pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, pero los de mero arriba no pagaban impuestos o les devolvían los impuestos. Entonces, ni un solo reportaje del Reforma sobre esto. Entonces, por eso le molesta al Reforma y a sus escritores lo que hacemos. No están de acuerdo con la transformación. El Universal, pues lo mismo, y otros medios vendían medicinas, bueno, recibían contratos hasta para perforar pozos petroleros. Se quedaron con los contratos de privatización de los reclusorios. Les hablábamos hace poco de 8 reclusorios que se tienen que pagar por los servicios a esos 8 reclusorios 16,000 millones de pesos al año. 3,500 pesos se les paga por recluso, aunque no esté lleno el reclusorio. 3,500 pesos diarios por recluso. ¿Y quiénes son? Dueños de medios de comunicación. Entonces, con el COVID, pues desde el principio, yo recuerdo que hubo un periodista que dio por fallecido a un señor que afortunadamente vivió un tiempo más, pero hizo todo un escándalo hablando de que era el primer fallecido del COVID y no había fallecido afortunadamente el señor. Un periodista de estos famosos. Ahora que salía a decir de que estaba yo bien, porque ya me daban por grave, inventando cosas, un periodista de estos salinistas que tenía parálisis, sí, y salgo en la escalera y el Reforma no me abroché bien el traje y aparecía así. Dice, ¿quién sabe qué aparato tiene ahí el presidente? Un periodismo muy ramplón. Y todo esto, pues la explicación es la de que no están de acuerdo con la transformación porque quieren seguir robando. Son muy corruptos. Los conservadores son muy corruptos. Además,
de que su doctrina es la hipocresía, tienen como distintivo el que son muy ambiciosos. Su Dios verdadero es el dinero. Entonces los entiendo, son capaces de inventar cualquier cosa.